¿Qué significa hacer una monografía en lengua y literatura? La monografía implica un estudio detallado o comparado de un texto literario o no literario, que puede ser escrito, gráfico o audiovisual, teniendo en cuenta su contenido y recursos expresivos. Como parte de los literarios pueden trabajarse una selección de poemas, una novela o una obra dramática. Por otro lado, entre los no literarios puede trabajarse un texto audiovisual o publicitario como una película, las portadas de revista, titulares de prensa o cómics, entre otros. ¿Y cuál es la naturaleza de este estudio? Una investigación en lengua y literatura posibilita 3 categorías. La primera de ellas corresponde a un estudio de una o varias obras literarias escritas originalmente en la lengua de la monografía, es decir, en español. La segunda categoría consiste en realizar un estudio de una o varias obras literarias escritas originalmente en español que se compara o comparan con una o varias obras literarias escritas originalmente en otra lengua y que por lo tanto pueden ser traducidas. La última categoría se refiere a los estudios de lengua, en otras palabras, centrados en los aspectos estilísticos o expresivos. ¿Y acerca de la metodología? A partir de la guía de monografía del IB, el trabajo en lengua y literatura se construye bajo una metodología cualitativa. Esto implica que deben tenerse en cuenta 2 tipos de fuentes, primarias y secundarias. Las fuentes primarias se refieren a los textos analizados, por ejemplo, una o varias obras literarias, una película o un cómic. Por otro lado, las fuentes secundarias incluyen una contextualización mediante libros, artículos, ensayos o reseñas. Estas fuentes aportan datos del autor, de la época, de la escuela o movimiento literario, de un enfoque teórico o de análisis crítico. ¿Y los enfoques de investigación? Existen 3 enfoques propios para la monografía. El primero es un estudio detallado de la obra centrado en episodios o aspectos puntuales que llamen la atención por parte del investigador. El segundo es un estudio crítico de la obra, por ejemplo, una selección literaria que permita relacionar un aspecto del texto con la vida del autor o sus etapas de escritura, desde lo sociocultural, político o ideológico. Finalmente puede ser un análisis y evaluación del simbolismo, tomando una posición frente a los posibles significados hallados en estos, como por ejemplo una imagen, una palabra, una situación que tenga una carga de significado en la obra. El tema y la pregunta, ¿cómo se plantea? Respecto al tema, si se elige esta área y se tiene el texto de interés, se procede a plantear el tema. ¿Pero cómo hacerlo? En principio, se tiende a hacer de manera general. Por ejemplo, hablar de la mujer en Isabel Allende. Para que sea considerado como tema es necesario delimitarlo, es decir, hacerlo más específico. Entonces, la propuesta podría ser reivindicación de la mujer latinoamericana en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Es posible elegir también un tema como una cuestión filosófica, política o social, que se plantee en una obra. Sin embargo, el estudio debe centrarse en el tratamiento literario de esa cuestión. Un ejemplo para la categoría 3 podría ser el uso del lenguaje y la imagen en las revistas británicas de moda y belleza Cosmopolitan, Glamour y Look para presentar una imagen de la mujer. Pero, ¿y cómo planteo la pregunta de investigación? Para esto se deben tener en cuenta 3 aspectos claves. Primero, la pregunta debe estar relacionada con aspectos literarios o de lengua. Segundo, la pregunta debe orientarse hacia la relación entre el fondo y la forma, en otras palabras, qué dice y cómo lo dice. Finalmente, la pregunta debe iniciar con expresiones como
de qué manera, cómo, hasta qué punto, las cuales señalan un nivel complejo en la pregunta. El ejemplo concreto puede ser: ¿de qué manera se construye la reivindicación de la mujer latinoamericana en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende? ¿Y por qué vale la pena hacer la monografía en lengua y literatura? Porque te permite el estudio detallado de la obra desde lo estético y teórico a partir de un enfoque investigativo. Además, porque a partir de tu propuesta individual y desde tu interés en la literatura y en el manejo de la lengua, puedes hacer visible cada uno de tus aprendizajes adquiridos en la vida escolar. Te lleva a reconocerte como una lectora crítica y analítica en relación con algún aspecto de la vida diaria, tanto en el ámbito personal como social. Es por esto que quien elige elaborar una monografía en lengua y literatura se distingue por ser una lectora activa, curiosa, cuestionadora, disciplinada, amante de las letras y capaz de leer diferentes tipologías textuales.